Yo no sé si a usted le pasó que en la escuela de nuestros países había un jueguito bien interesante que consistía en pegarle la cabeza o tirarle un papel al que estaba al frente. Y la idea era que la persona, al mirar atrás, no tuviera idea quién le pegó o quién tiró el papel. Y muchas veces la persona culpaba al compañero equivocado y creo que esa era la gracia. De la misma manera, el cristiano que no tiene una formación bíblica apropiada, vive culpando equivocadamente a quien lo hace caer, a quien lo tentó y busca con quién expiar sus culpas y sus problemas. Por eso creo que es esencial enseñar en la congregación este tema, ya que de esta manera se va a evitar la victimización que nosotros tenemos y se va a evitar también estar asignando la culpa o echando la culpa a fuentes incorrectas cuando nos llegan los golpes. Todo ser humano tiene 3 frentes de batalla. Y voy a volver a repetirlo. Todo ser humano tiene 3 frentes de batalla. El primer frente de batalla es la carne. El segundo frente de batalla es el mundo. Y el tercero es Satanás. Hay una vieja historia que escuché en Chile que decía que Satanás lo vieron llorando en una esquinita. Y se le acercaron a preguntarle, oye, diablito, ¿por qué lloras tanto? Y él con una voz muy demacrada dijo, lloro porque todos me echan la culpa de todas las cosas. Ahora, tampoco quiero minimizar el rol de Satanás, porque él ha venido solamente para matar y destruir. Y quiero también enfatizar de que Satanás no solamente es malo, Satanás es cruel. La crueldad más grande él la quiere aplicar en su vida y en mi vida para vernos destruidos. Pero aún así, el frente de batalla más inmediato que tenemos nosotros no es el diablo. Por eso el teólogo John Owen escribió lo siguiente: el problema del creyente es que tiene que luchar contra él mismo. Y se refería a que si no reconozco que mi carne es mi principal enemigo, entonces ya perdí la batalla y voy a estar echando la culpa a medio mundo. Cuando el problema que yo tengo es mi propia carne. Por eso es tan normal escuchar a creyentes que viven como atrapados en un pozo, como en arena movediza, culpando siempre a alguien, pero nunca enfrentando el problema que ellos mismos tienen, que es la carne. Entonces, para entrar en este tema, quisiera establecer estos 3 frentes de batalla de la siguiente manera. ¿Qué es la carne? Pablo, Pedro, Juan lo establecen de esta manera, los apóstoles. La carne es lo que diariamente demanda satisfacción. Diariamente nos demanda satisfacción. ¿Qué es el mundo? El mundo son las corrientes de pensamientos, las ideologías nuevas, las creencias sociales y los sistemas de vidas antibíblicos que se van presentando. ¿Y quién es Satanás? Satanás es el enemigo de Dios que se vale de nuestras debilidades para seducirnos y engañarnos y así conseguir lo que él desea, que es apartarnos de Dios y echar a perder lo que Dios hace perfecto. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que necesitamos disciplinar la carne para quitarle el poder y el control que esta misma tiene sobre nosotros. La carne y el mundo son los que presentan un obstáculo constante para el crecimiento espiritual de nosotros mismos, ya que representa lo que nosotros somos y cómo decidimos vivir en este mundo. Y quisiera profundizar hoy en el tema de la carne, que es nuestra carne. Cuando hablamos de la lucha contra la carne, no debemos asumir que estamos hablando solamente de pecados sexuales, como la pornografía, la fornicación, el adulterio, la zoofilia, la pedofilia, etc. Debemos entender que el campo de batalla de la carne va mucho más allá de lo sexual. Y la carne controla también estas actividades que nosotros tenemos. Controla el orgullo, controla nuestra vanidad, controla nuestro egoísmo, controla nuestra necesidad de ser aprobado.
Controla también la necesidad de consumir lo que el mundo va produciendo. Yo necesito eso. Si no lo tengo, me muero. La carne también coloca el afán de la belleza corporal, por la cual nosotros estamos dispuestos a hacer tanto. Primera de Pedro 2, 11, 17 dice: amados, yo les ruego como extranjeros que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí aparece una palabra interesante: el alma. El campo de batalla de la carne se pelea en la mente, que equivale al alma. Cuando nosotros estamos pensando, maquinando, el alma es la que va a obtener ese resultado. Y en este sentido, la mente y el corazón forman lo que nosotros somos. No se separa la mente y corazón. Lo que maquina el corazón generalmente es lo que maquina la mente. Y engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede contener? ¿Quién lo puede entender? La mente es el escenario de la lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, que esa es la guerra esencialmente que se está luchando. La carne, nuestra carne, contra nuestro espíritu, que quiere acercarse al Espíritu Santo, y nuestra carne que quiere ser satisfecha. El gran problema es que cada vez que gana la carne, nosotros perdemos comunión con Dios. Y eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, cuando dice: porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. El Espíritu Santo constantemente llama a nuestro espíritu a obedecer a Dios. Esto lo hace a través de su palabra predicada a nuestros corazones. Pero nuestra carne y sus deseos y sus pasiones siempre le hacen la lucha al espíritu. Ahora la pregunta es: ¿de qué forma la carne obra en la vida del creyente? Ya vimos de que no es solamente lo relacionado con pecados sexuales. La carne va mucho más allá de eso. Para entender esta pregunta es necesario aclarar dos puntos muy importantes. Número uno, la carne usted no la puede convertir. La carne no se puede rendir a Cristo. La carne solamente podemos someterla, porque es carne. Y segundo, la carne puede someterse a servir a Dios, pero nunca deja de ser carne. Y eso es algo bien interesante. De esta manera, lo que estamos diciendo es que la carne, cuando la sometemos, la evangelizamos, se comporta como carne evangélica, no deja de ser carne. La carne puede memorizar las escrituras, la carne puede impartir clases en la escuela dominical, la carne puede distribuir tratados, la carne puede ofrendar y diezmar, la carne puede ofrecer un testimonio conmovedor, la carne puede cantar, la carne puede predicar, la carne puede dar estudios bíblicos, incluso la carne puede arrepentirse, pero no un arrepentimiento completo, porque nunca va a tomar decisiones para hacerse morir ella misma. Muchos cristianos viven el evangelio en la carne, pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano que está viviendo en la carne a un cristiano que está viviendo en el espíritu? La carne, cuando peca, se arrepiente, llora, lamenta, o sea, tiene remordimiento. Y eso lo vemos constantemente, gente arrepentida, con remordimiento, pero jamás tomará decisiones para no seguir pecando. La carne jamás tomará decisiones radicales para santificarse. Jesús desenmascara esta actitud de la carne de la siguiente manera. En Marcos 9 encontramos: si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno. Mis hermanos, la carne jamás querrá que le corten algo. Asimismo, la carne jamás querrá realmente que le corten la fuente del placer. Vamos a ver algunos ejemplos.
La carne puede arrepentirse de fornicar o adulterar, pero la carne no va a querer apartarse de la persona con quien lo está haciendo. La carne no va a tomar la decisión de borrar los teléfonos en su celular, de borrar los textos, de no contestar textos, buscar ayuda en algún líder espiritual para reportarse a él constantemente. La carne no va a querer entrar en un tiempo de oración diario, ni alejarse completamente de la persona, porque solamente la carne se arrepiente, pero no toma decisiones para santificarse. Recordemos que la carne no se puede convertir, la carne solamente se puede someter. La carne hace lo que quiere y a su manera. Por eso vemos tanta gente que prefiere cambiarse de iglesia en vez de someterse con humildad constante a las enseñanzas, a la exhortación o a la disciplina que el Señor les coloca. La carne va a usar tácticas aparentemente inofensivas para apartarnos de Dios y de su propósito para nosotros. El escritor y apologista C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, lo describe de esta manera. Una de las formas más efectivas y camufladas para enfriar al creyente es recordarle al creyente cuán cansado está y cuánto sueño tiene. Mire qué inocente. Si un cristiano quiere leer la Biblia y orar, la carne le dirá: ay, al otro día estoy cansado, tengo mucho sueño. Y algo tan esencial de la carne hace que esa persona no lea esa semana, no lea ese mes, no lea ese año. Cuando nos propusimos ir a la iglesia, nos cae un cansancio medio raro. Nos cae un sueño pesadísimo al momento de escuchar la palabra. ¿A algunos les pasa? Sí les pasa, porque yo los veo. Algunos les hablan de servir y ay, es que no, ay, es que aquí. Pero no nos vayan a invitar a hacer algo que nos gusta. No nos vayan a ir a invitar al mall porque se nos va el cansancio. No nos vayan a invitar a jugar fútbol porque uno ya empieza a calentar. No nos vayan a invitar a pescar. No nos vayan a invitar al motel. Nos transformamos en machos meros. Cuando el creyente quiere comenzar a practicar el principio bíblico del diezmo, por ejemplo, la carne le dice: cuidado, querido, cuidado, querida, después te puede faltar. Tienes razón, sí, no, mejor no. O le dice: ¿para qué lo haces si seguro que los demás ni lo hacen tampoco? O no seas tonto, no alimente a los pastores flojos, que trabajen. Si quieren dinero, que trabajen, al cabo a ti te cuesta ganártelo, ponlo de vuelta ahí. Eso es tu carne, que no va a sacrificar eso para que tú le des otra cosa. Ya sea comida, ya sea la zapatilla, ya sea el carro, ya sea lo que sea, la carne constantemente no se puede convertir, solamente se puede dominar. O sale con una clásica: no te comprometas con tu iglesia local. Mejor busca una familia en la que puedas ayudar. Los gastos de la obra de Dios, siempre alguien va a ver que lo va a cubrir otra persona. O cuando un creyente se propone practicar el colocar la otra mejilla, como dice Jesús, y actuar como un carácter manso y humilde, como dice Jesús, la carne salta y dice: ¿cómo se te ocurre, tarada? ¿Acaso eres tonta? ¿Vas a dejar que te humillen de esa manera? ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Como dijo Shakira, las mujeres no lloran, facturan. No. ¿Te vas a quedar quieta? Vamos, respóndele, defiéndete. Esto lo he experimentado yo, mis hermanos. Una vez estaba participando en un servicio interdenominacional, me invitaron a cantar y habían varios pastores e iglesias. Y ahí anunciaron de que yo comenzaba a pastorear aquí en Redmond. Y el centro, el ministro invitado era un gran profeta, amigo mío. Y se para al frente, me dice: quiero decirte algo, Claudio. Y dice: gloria a Dios, va a profetizar, se va a mandar de esa que se manda.
No profetizó, me dijo, voy a orar para ver si la decisión que tomaste es la correcta. Ojalá no te haya equivocado. Seguimos. Me llegó, pero me tocaba volver a mí al escenario. Aguántense. Como éramos amigos y él se confesaba conmigo, yo dije, cuando suba voy a decir lo siguiente, voy a orar para que el Señor en tu segundo matrimonio, porque ya te acabas de divorciar, en el segundo matrimonio te coloque una mujer de Dios. Solamente voy a decir eso. Gracias al Señor subí y me quedé callado y me comí la frustración. Y se lo conté a un pastor amigo y me dijo, menos mal que no actuaste en la carne. La carne siempre va a estar diciendo, responde, defiéndete, no te dejes. La carne siempre nos va a victimizar. Víctima, víctima, víctima. Los deseos e impulsos de la carne, incluso aunque nosotros seamos los que maltratamos, aunque nosotros somos los que dañamos, según la carne nosotros somos las víctimas. ¿Cuántas veces nosotros los hombres, por ejemplo, pasa una chica muy atractiva y decimos, ay, me está tentando el enemigo? Como si la chica, algo externo, provoca esa tentación en lo interno y la culpa la tiene la chica por pasar. La chica no te dijo nada. La chica no se acercó. Eres tú el que dice, me están tentando. No, no es así. No estamos engañando. Lo que tenemos nosotros es un problema en la carne, es lujuria. Esa es nuestra propia carne queriendo más de lo que ya le hemos dado. Diferente sería que la chica preciosa se acercara y dijera, mira, Claudio, quiero que sepas que estoy decidida a estar contigo donde quiera y cuando quiera. Eso es una tentación externa. Ahí es donde uno ya tiene patitas para que te quiero. Le pasó a José. La esposa de Potifar todos los días le decía, perri, perri, Luchito. Y ahí José anda trabajando, sí. Ay, que mira que se me tapó la cocina. Y él andaba tratando de ser fiel a Potifar. Hasta que un día le dijo, acuéstate conmigo directamente. Eso es una tentación externa. Y ahí, patitas para que te quiero. Salió corriendo José. Pero siempre nosotros somos la víctima porque lo demás, el diablo, el mundo. Pero mi hermano, el peor enemigo que tenemos nosotros es nuestra carne. Que nunca va a querer que cortemos sus placeres, sus deleites. Pero si nosotros no reconocemos la influencia de nuestra carne, que es el cuerpo en el cual vivimos, será imposible que nosotros podamos obedecer a Dios porque siempre vamos a estarnos victimizando. Primera de Tesalonicenses 4 dice algo muy importante. La voluntad de Dios es que sean puros. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. En otra versión dice, cada uno tendrá su vasija. Porque no le está hablando a los solteros. Otra versión dice, cada uno para controlarse tendrá su mujer. Depositará en su mujer toda su necesidad. Su mujer. Y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Primera de Corintios 7 dice, este es un consejo para los que no son casados. Ahora le está hablando a los no casados. Y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. Es su opinión, no es un mandato, es su opinión del apóstol Pablo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. Ahora entiendo un pastor guatemalteco anciano que nos visitaba y decía siempre, tengan cuidado con las viudas. Es importante destacar que estos dos versículos usan la palabra controlar como parte central de lo que están tratando de decir. ¿Quién es el que más tiene un problema de control?
Nosotros, por la carne. Una vez que ya iniciamos a darle un poquito a la carne, tenemos que entender que nunca va a querer menos. El adicto, cuando comienza con cierta porción, cierta cantidad, esa cantidad ya no es suficiente y quiere más y quiere más y quiere más. Una vez que le hemos dado de probar a la carne, en cualquier placer, esta va a querer más y va a querer más. Cualquiera sea el caso, la palabra clave sigue siendo controlar la carne, sus deseos y sus pasiones. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero la carne nos hace la batalla, la guerra. La lucha con la carne no solamente se limita a lo sexual, hemos dicho. Leamos Gálatas 5. Las obras de la carne se manifiestan en inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celo, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí claramente podemos ver que hay otras obras de la carne que están al mismo nivel de lo que nosotros llamamos, uy, qué pecador tan grande es, ¿no? Pero parecieran que fueran normales estas obras de la carne para nosotros, pero no lo son. Están en la misma categoría de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, la zoofilia, uy, qué cosas inmorales. Pero por alguna razón errónea nosotros las practicamos. Y lo acabamos de leer. ¿Qué es? La idolatría a algo o a alguien, el odio, las discordias, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, son obras de la carne. Las rivalidades, las disensiones, las divisiones, el sectarismo, la envidia. Ay, ¿a poco sí, pastor, la envidia? Es obra de la carne. Y en esta lista vemos algo muy interesante y es que el mecanismo que utiliza la carne para hacernos caer son nuestras emociones. Nuestras emociones son el vehículo para el enojo, para las peleas, para los arrebatos de rabia, celos. La cárcel está llena de personas que no controlaron sus emociones y cometieron un delito. Aún el apóstol Pablo, quien escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, dice lo siguiente al respecto de la carne y su influencia. Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este mismo versículo, la versión NTV, que es más clara, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Ese era el gran dilema del apóstol Pablo, nuestro gran teólogo que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Y lo que me asombra es que Pablo fue el que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le están permitidas comentar. Pablo fue el que cuando se convirtió, Jesús mismo se le apareció camino a Damasco. Y él mismo está diciendo, tengo un gran problema. Queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. ¿Le suena familiar eso? Permitimos que nuestras emociones tomen el control de nosotros y caemos en el juego de la carne. Esa voz interior que nos autoriza y nos dice, tienes todo el derecho a enojarte. Raquel, tienes todo el derecho a enojarte. Tienes todo el derecho a crear un gran problema de esto. Tienes todo el derecho a hacer una escenita de celos a tu pareja. La carne hablando. Veamos qué más dice la carne. Tienes todo el derecho a hacer una escena de arrebato y rabia. Tienes todo el derecho a valer tus derechos con rabia e ira. Tienes todo el derecho a desear otra mujer porque tu esposa no te cumple. Dale, luz verde. Tú eres una víctima.
de tu cónyuge, aprovecha la oportunidad. No dejes que te humillen. Humilla tú también, responde. Yo te he entrenado muy bien. O la carne nos recuerda la típica frase: recuerda, Claudio, que el que te la hace, te la paga. Tu argumento es correcto, Claudio. Avergüenza a esa persona porque eso es falso. Dale, déjalo humillado. Y así ganamos hasta peleas bíblicas. Nadie te está viendo, guachito. Hazlo. Lo vas a disfrutar. ¿A poco es más fácil pedir perdón que permiso? Y así esa vocecita de la carne siempre está tratando de ganar nuestra atención constante. Y llegamos a una pregunta muy importante, hermanos, que es la que el apóstol Pablo reconoce. ¿Cómo podemos ganar esta lucha entre lo espiritual y lo carnal? Y como punto número 1, quiero colocar: no alimentes la carne. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Veamos qué quiere decir. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ya hemos dicho que la carne no se puede convertir, solo se puede someter. Y la única forma de lograr que la carne no se haga más fuerte es cortarle el suministro de alimento. ¿Y cómo se hace eso, pastor? ¿Qué están viendo nuestros ojos? ¿Qué están tocando nuestras manos? ¿Qué lugares estamos frecuentando? ¿Con quién estoy conversando íntimamente? ¿Con Dalila? ¿Con Dalilo? ¿Quién está influyendo mi forma de hablar y mi comportamiento? Mis hermanos, cortar los suministros de la carne no es tarea fácil. A nadie le gusta cortar amistades, a nadie le gusta cortar el alcohol, a nadie le gusta cortar alguna droga, a nadie le es fácil dejar de mentir. La mitomanía es real en la iglesia. Hay hermanos que se contradicen delante mío muchas veces y yo me quedo totalmente sorprendido porque los hallo mintiendo una y otra cosa. ¿Cómo podemos cortar lo que mantiene viva la carne? Pues ya vimos a Jesús dándonos una idea muy interesante. Veamos la idea que nos da Jesús, a ver si nos gusta. Volvamos a Marcos 9. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Otra idea de Jesús. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los 2 pies al infierno. Otra idea de Jesús. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos en el infierno. ¿Qué les parecen las ideas de Jesucristo? ¿Quién es primero? Sería el primer pastor cojo, manco y tuerto. ¿No? Estoy seguro que Jesús no quiere una iglesia llena de cojos, ni de mancos, ni de tuertos. Eso lo tengo claro. Lo que Jesús nos está diciendo acá es que si realmente estás arrepentido y quieres cambiar, toma decisiones drásticas para eliminar lo que te hace pecar delante de Dios. Toma decisiones que te van a doler para realmente estar en paz con el Señor. No seamos como el borracho arrepentido del domingo o el lunes, pero que vuelve otra vez el viernes a salir. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, eso es vivir esclavizado a la carne. ¿Cómo se puede someter a la carne? Buscando el Espíritu de Dios constantemente, buscando a Dios con toda súplica y oración, tomando decisiones radicales. Ay, no entiendo esas decisiones radicales. El libro de Job, un hombre justo, nos habla de una decisión que él tomó con respecto a las mujeres. Job 31:1 dice: hice un pacto con mis ojos,
de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso es una decisión radical. Este es un claro ejemplo del compromiso del cual Jesús está hablando cuando dice de cortar la mano, el pie o el ojo. Son decisiones radicales, no son pasaditas al frente a llorar. Son decisiones que van a doler, pero vamos a llorar ante los pies de Cristo. Pero vamos a clamar debajo de la cruz del Calvario, pidiendo que Él nos levante y nos ayude a superar ese problemita que tiene nuestra carne. Amado hermano, si estás viendo pornografía y te arrepientes de tu pecado, el primer paso que debes hacer es botar todo ese material. Yo lo tuve que hacer en mi tiempo. Y fue la prueba de que yo quería seguir al Señor. No era de palabra, era de hechos. Hoy en día quizás lo tienes más cercano en tu celular, en tu computador. Corta. Busca la forma de colocar filtros. Busca la forma de evitar de que tú vuelvas a caer, porque si no tomas decisiones radicales que dice con todo eso vamos a terminar en el infierno. No lo digo yo, lo dice Jesús. Busca un líder espiritual que te acompañe en este proceso, en tu lucha. Para eso estamos los pastores, si es que damos la medida. Sométete a una rutina de búsqueda de Dios, pero cambia con decisiones. Esto mismo aplica a cualquier persona que tiene actividad sexual antes del matrimonio. Toma decisiones y cambia. ¿De qué te sirve llegar con todo al infierno? Esto mismo aplica si estás ganándote la fama de una persona irritable. Cambia, toma decisiones. Si te estás ganando la fama de una persona irresponsable, respondona, toma decisiones hoy y cambia. No permitas que la carne siga dominándote. Si eres conocido como un mentiroso, irrespetuoso, toma hoy decisiones para cambiar eso. Si tienes alguna adicción a una sustancia química, si necesitas la aprobación de los demás, si te gusta ganar todos los argumentos a cualquier precio, si eres adicto o adicta a la belleza física y sacrificas todo lo demás por ser bello, cambia. No sea que toda tu belleza, con toda tu vestimenta, con todo tu armario, se vayan directamente al infierno. Eso es lo que está hablando Jesús. Si eres adicto a lucir muy bien, ya sea en carro, ya sea en las fotos de las redes sociales, siempre eres el mero mero. Cambia ahora, hermano. No vaya a ser que con todo y celular y redes sociales y carro vayas a parar al infierno. Domina, somete la carne. Solamente se puede luchar contra la carne cuando le pedimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Alguien puede decir, ay pastor, yo no puedo hacer eso, ya lo intenté y no puedo. Y tienes toda la razón si piensas así. Un creyente no puede dominar la carne solo. Un creyente necesita una obra de Dios constante en su vida. Y cuando digo constante es diariamente. Cambiando la mente y sus pensamientos, cambiará nuestra forma de hacer las cosas y lo que hacemos. Por eso la palabra nos decía, si hay algo digno, puro, santo, bueno, piensen en eso. Déjense de pensar en las otras cosas. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué colocamos nuestra mente? No puedes obtener pensamientos santos si metes información no santa para ser livianos. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La única esperanza que nosotros tenemos para batallar con nuestra carne es ver, es pedir, es clamarle a Dios que esté obrando en nosotros. Y aunque pensemos que la obra del Espíritu Santo está tomando mucho tiempo y lo mío, pastor, no está siendo muy difícil. Mi hermano, Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tires la toalla, no te rindas, no le pases la llave de la carne. Sigue batallando día a día, porque al final tendrás tu corona si es que no desistes. Pero a la carne no se le da tregua. Sí, es verdad que nuestra carne es nuestro peor enemigo. Pero lo hermoso es que la carne se tiene que sujetar a Dios y a la obra que está haciendo en nosotros. Por eso debemos alimentarnos espiritualmente todos los días, al igual que físicamente. ¿Desayunó usted, mi hermano? ¿Desayunó mi hermana? Amén, eso no me lo paso. ¿Desayunó pan divino, que es su palabra? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo quieres que la carne deje de dominarte si no alimentas el espíritu? Solamente pan. Baleadas. Pupusas, tacos, carne asada. Pero lo espiritual, ahí cuando quiera ir a la iglesia. Si no te alimentas diariamente como una decisión personal, no la vas a hacer, mi hermano, no la vas a hacer, hermana. Amada iglesia Creekside, debemos someter nuestras emociones antes que nuestras emociones nos sacrifiquen. ¿Cuántos hombres arrepentidos hay por ahí? ¿Cuántos cristianos arrepentidos por un ataque emocional? ¿Cuántos líderes han caído por sus emociones confundidas? Debemos someter nuestros deseos carnales antes que estos nos sacrifiquen. ¿Cuántos han caído por las pasiones no controladas? Un momento de placer, una palabra que dijiste, un descargo de ira, de rabia. Predicó a la pastora la semana pasada, quizás ya hemos maltratado y herido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe. Quizás el daño ya está hecho, pero ¿hasta cuándo va a seguir? ¿Cuándo va a ser el día, como dice Jesucristo, que cortes eso? Que no le permitas a la carne que siga obrando y que comiences a pelear la buena lucha que el Señor nos ha dado, en la cual Él comienza a obrar en nosotros. Y alguien puede decir, pero ¿cómo puedo hacerlo? Hábleme más específicamente. Y con esto termino. Hay 4 rutinas espirituales que nos van a ayudar a mantener la carne sometida. No la vas a poder matar. Si quieres matarla, vas a terminar en el cementerio, porque somos carne. Es una lucha diaria. Le repito, no podemos matar ni convertir a la carne. Podemos someterla. Número 1, lea la palabra de Dios. Escuche la palabra, busque la palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted sale en la oscuridad se va a caer, necesita una luz, una linterna. No salga de su casa a trabajar si usted no ha leído la palabra ese día. Converse conmigo si necesita algún libro, algún diario, ¿cómo se llaman estos diarios? Devocionales, yo tengo varios. Pero no salgamos con la luz apagada porque vamos a chocar. La carne no perdona. Ups, iba a decir. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Santo. Segundo, después de leer la palabra, ore. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Mi hermano, ¿quién ha estado con una persona que es tóxica? Y que uno sale de la casa y no pasa a la esquina y ya está llamando, ¿dónde estás? Y llega al trabajo y está en medio del trabajo y dice, ¿cómo estás? Y no sale el mediodía, ¿comiste? Y al rato, ¿de verdad que vas a ir para allá? Pues nosotros necesitamos ser tóxicos con Dios. A Dios no le importa. Pesquemos toda nuestra toxicidad y transformémoslas en oración.
En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, durante la noche. Vamos a ser tóxicos con el Señor porque a Él le encantan los tóxicos espirituales. Esa es la forma en que la carne comienza a ser dominada. Déjese de molestar a su esposo. Déjese de molestar a su esposa y aprenda a confiar en el Señor. Aprenda a dominar la carne. No la podemos matar, no la podemos convertir en cristiana. La carne se somete solamente. Tercero, dependa del Espíritu Santo. Juan 14:26 dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les digo. Déjese de andar siendo consolada por otros. Dejémonos de andarnos consolando con otras. El Espíritu Santo es nuestro consolador, quien nos enseña, quien nos exhorta, quien nos guía. Ya leí la palabra, ya oré, no siento nada. Sea consolado por el Espíritu Santo. Varias veces le he mencionado que a mí me marcó que mi tío le dijera a mi mamá cuando él tenía como 20 años: yo voy a la iglesia pero no siento nada. Y lo decía de corazón. Y ahora él es pastor. Y yo decía: ¿cómo alguien que no siente nada puede ser pastor? Nunca hemos sentido nada. La presencia de Dios siempre ha estado alrededor de nosotros, esperando que nosotros caigamos de rodillas, pidiéndole al Señor que nos toque, pidiéndole al Señor que nos visite. Les he dicho que yo la presencia del Señor la sentí a los 5 años de edad, afuera de la iglesia jugando con tierra. Como a las 3 de la tarde un día miércoles, cuando mi mamá tenía reunión al ministerio femenino y todos estaban cantando desafinados sin música. Y cantaban: sin Dios nada somos en el mundo. Y yo con un camioncito en la tierra paré. Y habían árboles rodeando la iglesia y decían: sin Dios nada podemos hacer. Y cantaban: ni las hojas de los árboles se mueven. Y comienza a venir una ráfaga de viento y comienza a mover todos los árboles alrededor mío. Y las hermanas seguían cantando: si no es por tu poder, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Mi hermano, ¿de qué forma el Señor se ha estado moviendo a tu alrededor, pero tú no lo has visto? ¿De qué forma el Señor se ha movido a tu alrededor, contestando tus oraciones y no lo has visto? Lo estabas esperando en el gran trueno, lo estabas esperando en el terremoto como el profeta, pero el Señor pasó a tu lado como un susurro apacible, porque Él siempre está a nuestro lado. Somos nosotros los que no sentimos nada. Somos nosotros que cuando estamos en la carne queremos placer y queremos más. Pero Jesucristo nos recuerda: cuidado que con todo eso te vas a ir al infierno si no lo cortas. Y por último, después de leer la palabra, después de orar, después de depender del Espíritu Santo cuando no sabemos qué está pasando, resistamos al diablo. Resistamos a la diabla. Santiago 4, 7, 8 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos. Ustedes los inconstantes, ¿hay algún inconstante aquí? Amén, yo soy el primero. Purifiquen su corazón. No es tiempo de ser guiados por la carne. Resistan al diablo. La guerra espiritual no se trata de andar buscando al enemigo, ni librarla como Hollywood la presenta, de tú a tú. La guerra espiritual se trata de primero levantarse a leer la palabra, que es nuestra espada de defensa. Después ponernos en oración para estar presentes delante de su presencia. Aquí estoy, Señor, te presento mi día, te presento mi trabajo. Yo le digo al Señor:
Protégeme de accidentes en las carreteras, Señor. Líbrame de ataques del enemigo. Cuida a mis hijos, Señor. Cuida a mi esposa porque la necesito. Señor, la iglesia, cuídala, Señor. Protege a mis hermanos. Aquí vamos, Señor, en otro día. Aquí nos vamos, Señor. Me fui. Y después no siento nada. Señor, yo sé que tú estás obrando. Y me acuerdo de la canción como Natita cantando. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Y algunos vienen viajando a su país. Aunque no lo pueda ver, estás obrando. Aunque no te pueda ver, estás obrando. Y lo detiene inmigración. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. No ven nada, pero saben de que Dios está obrando. ¿Por qué hay tantos jóvenes que están pensando que el tren se les pasó? En vez de decir, aunque no la pueda ver, está sobrando. Aunque no la pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y resista al diablo. No le dé su teléfono a Dalila. No conteste los teléfonos de Dalila. Y cuando aparezca por ahí un filisteo grandote de ojos azules, con músculos gigantes, Brad Pitt, resista al diablo.